Bueno, pues nos encontramos con Lucía Peralta Expósito. Digo todo el nombre porque luego mi madre cuando dejo su apellido por ahí se enfada, así que yo, por favor, lo primero... La mía también se enfada. ¿Ves? No quiero tener rencillas con ningún familiar, por favor. Así que lo primero, darte las gracias por estar este ratito aquí. Vamos a conocerte, yo creo, mejor en profundidad. En este canal hacemos todo tipo de entrevistas y esta pues tiene una connotación especial. Si además ella ha querido... Si nos veis así, al es aire porque libre. también, efectivamente, aire libre, naturaleza, árboles, bichos... todo lo que conlleva estar aquí. Voces, todo está incluido. Todo incluido. Y como decía, en esta entrevista va a ser pues algo diferente porque quizá eres una jugadora a la que se la ha entrevistado menos y vamos a tener la oportunidad de conocerte. Entonces yo creo que la primera pregunta contigo es obligada hoy. 18 años, ¿cuánto tiempo llevas en el pádel? ¿Por qué llegas al pádel? ¿Viene de familia? ¿De repente te rebelaste y dijiste yo quiero jugar al pádel? Cuéntame un poco. Pues bueno, llevo compitiendo profesionalmente desde el último año que se hizo World Padel Tour. Empecé, que fue hace 3 años. 2-3 años. Y bueno, yo empecé a jugar a pádel por mi padre, porque veníamos de Zaragoza. Bueno, yo soy de Zaragoza, nací en Zaragoza. Jugaba fútbol antes y con 11 años nos mudamos a Valencia por trabajo. Mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Y bueno, cuando llegamos a Valencia, mi padre me dijo no fútbol. Se acabó. No fútbol. Y entonces, bueno, él iba a jugar a pádel y yo a acompañarlo y me metí a la pista contra la pared. Por favor, papá, métete a pelotear. El hombre que estaba solo en la pista de la esquina me metía a pelotear con él y así pues hasta el día de hoy. Entonces, un poco culpa de mucha gente, ¿no? Entonces, Sí. ¿Qué encontraste en el pádel que lo hiciese diferente? Me estabas diciendo que venías del fútbol, un equipo, o sea, un deporte, perdón, también en equipo más aún, ¿no? Porque hay más volumen de jugadoras, pero ¿qué encontraste diferente o qué te aportó que dijeses, pues bueno, lo que empezó medio de broma, quiero que sea mi profesión? Bueno, yo creo que soy una persona muy competitiva y como que siempre busco hacer cosas que tengan algo de competición y pues con el pádel empecé a jugar y me entretenía. Yo siempre he sido muy de deportes a tope, o sea, todo lo que sea deporte me encanta. Bien, ¿no? Exacto, y con el pádel veía que mira, se me daba bien, tal, aún encima podía compartir tiempo con mis padres y demás. Y entrenando, fedérate, empiezas a competir, te empiezas a picar, empiezas a hacer tu grupito de amigos, tal, y... Yo creo algo que pasa a nivel amateur, Exacto. Que te empiezas a picar, ves que te va empiezas a tocar enganchando. más pelotas, que después hay un buen rollo, ¿no? O un postpartido que también te invita a ello, pero en tu caso, pues con un pasito más, que es ese momento de federarte y empezar a luchar. Y ahí en Valencia, pues al final haces tu grupito de amigos. Y estás esperando a que llegue el fin de semana para jugar y ya hasta el día de hoy. Porque claro, lo decíamos, 18 años, y echamos la vista atrás, edad escolar, edad de instituto, ¿lo has podido compaginar? ¿A día de hoy también compaginas con estudios pero a distancia? ¿Cómo es ese ámbito en tu Yo, bueno, hice hasta tercero de la ESO en un instituto normal. Y luego terminé tercero de la ESO y en Valencia hicieron el primer centro de alto rendimiento que había pádel, que es en Cheste. Y terminé la ESO ahí y ya terminé la ESO y ya no... Tampoco hay algo que se pueda estudiar que a mí me apasione. Que me apasione tanto como para... compaginar o ese sacrificio. Exacto, porque sé que es muy sacrificado, claro, y que... tiene que gustarte mucho, y a mí lo que me gusta fuera del pádel es la hostelería. Mis padres han tenido de negocios de hostelería toda la vida y yo siempre que puedo les voy a ayudar. Los fines de semana que tengo libre voy a Valencia y me pongo con ellos porque es lo que a mí me gusta fuera del pádel, y creo que eso mis padres me han demostrado que no hace falta tener estudios para, para dedicarte sacrificio a eso. también, porque exacto, el pádel es sacrificado, pero la hostelería no, es más aún. Es heavy, es heavy. Yo veo lo que llevan detrás y los pobres, la verdad que... Parte de ese sacrificio suyo también te permite estar a ti, ¿no? Donde estás. ¿Eres consciente del sacrificio que a lo mejor tú tienes que hacer en un deporte en el que quizá no te dé todo lo que tú esperas de él, ¿no? No sé si me explico. Te vienes de Valencia a Madrid,
el poco tiempo que estás, porque con los torneos, una agenda apretada, 18 años, vas a perder momentos de estar con tus amigos, de salir, de entrar, cosas que cualquiera con 18 años hemos hecho. ¿Eso lo hablas, lo tratas? Por ejemplo, hablamos antes fuera de cámaras con el psicólogo o con la familia. Sí, a ver, o sea, a mí se me hace muy duro porque yo soy una persona que me encanta estar con mi familia, estar con mi gente, compartir momentos con ellos y al final en el día a día, como es, yo qué sé, sentarte a comer. Sí, con un mínimo plan, sí, de ir al cine, lo que sea, y al final, pues yo qué sé, venir aquí, entrenar, llegar a casa y no ves a nadie, a lo mejor has tenido un mal día, necesitas desahogarte, no es lo mismo llamar que tenerlo ahí o que tener a tu madre que te dé un abrazo, que te haga la cena, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, al final, pues es durísimo, lo que pasa es que llevas un ritmo que no te permites como parar a pensar, ¿sabes? Es como, tengo que hacer esto, Ya, sí. tengo que hacer lo otro, tengo que organizarme este viaje, tengo que ir a entrenar mañana y al final es como que no tienes tiempo para pensar, pero cuando, yo qué sé, te tumbas en la cama o lo que sea, los momentos, o estás en el sofá o la y ducha en el coche, ¿no? Como exacto, suelen y ser de esos repente momentos te quedas como en blanco y dices, ostras, es como que dices, vaya tela, vaya tela. ¿Crees que el haber vivido todo esto, el estar pues independizada prácticamente, lo que tú dices, llegar a casa, organizarte tu cena, tus viajes, ser más independiente, también te da un extra de madurez para tu edad? Sí, a ver, al final No te queda otra. exacto, te tienes que buscar las castañas, o sea, te quiero decir, si quieres ir limpio, te tienes que limpiar la ropa, si quieres comer, te tienes que hacer la comida, si quieres tener comida en la nevera, tienes que ir a hacer la compra, o sea, al final o te das vida tú mismo o si no es que es imposible. Pero yo lo agradezco muchísimo porque así llego a mi casa y que mi madre me haya hecho una sopa, Te sabe por mil. lo valoro el triple. Y o que, yo qué sé, lo que sea, cualquier cosa. Que me Sí, lave un detalle que a lo mejor pasa más desapercibido. Exacto, cualquier cosa lo valoras el triple. Entonces yo eso lo agradezco bastante, la verdad. Pues sí, es bonito que lo agradezcas, además aquí estando cerca te noto hasta emocionada cuando hablas de la familia y de todo lo que eso conlleva. Hablando en el plano más deportivo, el año pasado yo creo que fue pues un poco la explosión en ese circuito profesional, en Premier Padel, en el que pudiste competir, ganadora además de un torneo FIP con Nuria Vivancos. ¿Cómo vives? O sea, ¿qué recuerdas ahora del año pasado que te haya hecho, pues quizá, empezar un 2025, para empezar por el principio, con ganas de afrontarlo, de nuevos retos? ¿Cómo fue el año pasado? Pues el año pasado la verdad que sí que es verdad que fue como muy intenso porque fueron muchísimos torneos, o sea, yo ahora me paro a pensarlo y fueron muchos torneos, Sí. pero terminas el año y te paras, y es lo que te digo, te paras a pensar. Ese día de Navidad Exacto. en el que dices, a ver, ¿qué he hecho este ¿Qué he año? hecho? ¿No? Sí, exacto. Es como que miras todo lo que, pues eso, todas las cosas que han pasado, te pones a hablar, a contar, y dices, madre mía, Todo esto lo he hecho yo. literal. Y ya no, o sea, ya no por tema de resultados ni demás, porque tampoco No, entiendo que va más he allá, tenido el crecimiento. exacto, he tenido unos resultados así súper, pero es como que voy muy poco a poco y cada cosa que consigo es como que tiene mucho valor para mí. Y la verdad el año pasado fue un año muy bueno, no por lo que hablo, por los resultados, no tanto como eso, sino por el crecimiento que creo que tuve, porque fue como un punto de Sí, quizá de también inflexión el en sentir mí, que estás donde quieres exacto, estar, en ¿no? mí, en mi cabeza, en decir, me quiero dedicar a esto, pues voy a full con ello, entrenando allí en Murcia con David, con Juanfri, que es mi preparador físico, y bueno, y todo el equipo que llevaba detrás, la verdad que me hicieron dar un cambio brutal y bueno, estoy súper agradecida con ellos y nada, el 2025 pues vuelta Empezó a Madrid. con Ari Cañellas, con la que además conseguisteis octavos en Cancún, con lo cual esos resultados de los que hablabas que quizá el año pasado no se dieron, No. llegaron, porque unos octavos, tal y como está el cuadro femenino, es Durísimo, complicado. durísimo. Entonces, eso ya está ahí, eso no te lo va a quitar nadie. ¿Cómo ha sido esa primera parte con Ari, esos primeros torneos, esos primeros meses de competición? Pues muy especiales, la verdad, porque con Ari o sea, hemos creado para mí una amistad muy bonita y empecé muy ilusionada el año pues porque, pues eso, nuevos retos. ¿La conocías? No. O sea, ¿que os habéis conocido a la vez que...? No, jugamos un torneo el año pasado, un FIP en México,
que yo no había hablado nunca con ella y por unas cosas que pasaron con las compañeras y tal, coincidió que jugamos ese torneo juntas y nos llevamos genial dentro de la pista, súper bien y como pues eso, el típico baile Sí, al principio de al final, año. sí, decides que es una buena apuesta. Sí, me llamó y para mí era pues top jugar con ella. Decidimos empezar el proyecto, yo me vine aquí a Madrid con Sebe para poder entrenar juntas y demás y pues nada, trabajando a full, al final nos veíamos todos los días y hemos creado un equipo súper guay. Sí, entiendo también que cuando te vienes a una ciudad sola, por así decirlo, pues al final la gente del pádel, hay mucha que no, porque somos muchos y muy diferentes, pero hay mucha otra que seguramente se quede en tu vida de una manera, como bien dices, más allá de la pista. Eso es, sí, sí. Cambias de proyecto, porque hablábamos de Ari en ese inicio de año, pero ahora mismo hay un cambio. Empiezas a jugar con Lorena Vano, la semana que viene vais a Castellón. ¿Cómo van esos primeros entrenamientos? ¿Cómo afrontas esto? Porque quizá es una dinámica que cada vez está como más de moda, ¿no? O es lo normal, esos cambios de pareja, pero entiendo que a ti te desestabiliza un poco, ¿no? Los planes. Un poco, sí, porque la verdad fue un poco sorpresa, la verdad. Yo estaba muy contenta, o sea, tenía muchas ganas de seguir con el proyecto porque, o sea, ya te digo, para mí creo que estábamos jugando muy bien, estábamos compitiendo a parejas duras y me sentía muy bien y fue un palo. Sí, asimilarlo y bueno, problemas, soluciones, ¿no? Pero entiendo que a veces fue un poco palo. Unas veces te los puedes oler más y otras menos. Sí, fue un poco palo, pero bueno, estamos trabajando en Reset, ahora con Lorena, que ya estuve jugando con ella hace un par de años, o un año. O sea, es el 2.0. Sí, es el 2.0 y bueno, la verdad que me llevo genial con ella, ya nos conocíamos de antes y ahora solo hemos tenido el FIP de Chipre, que precisamente perdimos en semis contra Ari. A veces el destino es así. Exacto. Parece dejas que no, a tu compañera, te dejan las casualidades. A tu compañera y al día ahí. siguiente, pues pum, la tienes enfrente. Así son. Y bueno, en la semana que viene va a venir a entrenar aquí con nosotros y ya iremos directamente al FIP de Castellón y luego el Mayor de Roma. Así que a ver qué tal. Como pareja, ¿qué os podéis aportar la una a la otra? Ya que os conocéis, también es verdad que hace 2 años ya sois 2 jugadoras más maduras, son 2 años que se notan mucho en cuanto a crecimiento a la hora de jugar. ¿Qué le puedes aportar tú y qué te aporta ella? Bueno, a ver, es una pregunta que no sé, la verdad. O sea, había que pillarla en alguna, estaba contestando a todo muy bien, es que esto estaba siendo muy fácil. Es que, no sé, nos llevamos súper bien fuera de la pista y yo creo que eso también se transmite dentro y yo creo que a ella le puedo aportar pues, pues eso, lo que tiene tener 18 años, ¿no? Un poco la locura, es la espontaneidad, yo qué sé. Y ella pues al final tiene más recorrido, me puede aportar más calma en los momentos que a lo mejor yo me acelero, me enfado, lo que sea, pues poner un poco de calma y yo creo que nos compenetramos bastante bien y creo que nos va a ir bien. Hablabas antes del equipo, has mencionado a tu preparador físico, con Juan Cabrera, que es tu entrenador, que está mano a mano, ¿no? Que estáis muy unidos desde hace mucho tiempo. Háblame un poco de él, ¿no? Porque cuando hablo contigo de él o de él contigo, se nota un cariño extra o una manera, ¿no? de contar las cosas, de decir, hay algo más allá, porque al final él ha estado contigo toda la etapa, ¿no? Yo con Juan me emociono. Porque ¿cómo llega a tu vida, Juan? Uf. Ay, es que ya la hemos puesto tierna con la familia porque él al final es muy bonito. A ver, es que Juan es entiendo que él te da mi familia. Claro, te iba a decir, que alguien que no es tu familia confíe en ti como si lo fuese. No, a ver, yo he vivido con él, o sea, hemos vivido en la misma casa, he viajado con él, he hecho todo. O sea, Juan, yo lo conocí cuando, bueno, en Cheste, él entraba a hacer las prácticas de monitor. ¡Ostras! O sea, una locura. Y yo, bueno, en ese momento tenía 15. Y lo conocí ahí y yo, con los niños que estábamos ahí en Cheste, nos mofábamos de él a muerte, porque decíamos, porque tú lo ves y
Lo ves jugar a pádel y te mueres. O sea, tiene un estilo Muy personal, peculiar, peculiar. Y claro, estábamos ahí y nos mofábamos de la muerte. Y pues nada, él es un chico que es imposible que se enfade. Entonces él se mofaba del mismo. Sí, él Y se al unía, final, ¿no? Al exacto, y cachondeo. al final ya era todo un cachondeo, tal, de al final pues de verlo todos los días, no sé cuántas, a lo mejor había un día que cogía y nos entraba un McDonald's, no Ya, sé sí, qué. ya empezó un poco exacto, a generarse... ya una cosa lleva a la otra y tal. Y bueno, hubo un momento que yo, cuando terminé cuarto de la ESO, tenía que decidir si quedarme Sí, en el- allí, que eran hacer bachiller en 3 años, o ya salirme y Claro, porque hacer entiendo lo que que... allí, hablando de Cheste, del alto rendimiento, es todo in situ, o sea, es allí. Sí, no... sí, sí, o sea, tú vas ¿Estás allí, allí? vives allí y el fin de semana sales a tu casa y luego el lunes Vale. otra vez. Y bueno, yo creía que necesitaba un cambio porque al final estar ahí, estaba obligada a estar allí los 3 años, Sí, era como, mucho tiempo. conforme está la situación me conviene, porque no era tan fácil viajar, Claro. entonces él me ayudó mucho en ese momento a tomar esa decisión, a facilitarme las cosas cuando yo saliese de allí, porque al final Sí, no, ya al me final había acostumbrado a un claro. ritmo de entrenar 3-4 horas todos Claro. los días y al final eso, si no estás becado, tiene un gasto Sí. importante y allí en Valencia no había muchos entrenadores y tal y él se comprometió conmigo y yo con él y me fui a su casa a vivir y estuve prácticamente un año viviendo con él y con su novia, con María, un saludo María, que me tuvieron que aguantar y criar y pues hasta el día de hoy hemos vivido 1000 cosas. ¿Qué recuerdas de esas 1000 cosas que has vivido con él? Porque toda la etapa de menores, tienes 18. ¿Qué recuerdas? Porque la tienes muy reciente, ¿no? Cuando hablo con alguna jugadora me dice, uy, es que, pero en vuestro caso es bonito porque la tenéis tan reciente que podéis darme Sí, más detalles. o sea, es reciente, pero en plan, Pero te como parece pasan lejos, ¿no? tantas cosas... Ya, como los años son tan intensos, parece Sí, que han pasado. total. Pues, a ver, los viajes con él a mí me encantan, porque es que nos metemos 4 horas de coche y no nos callamos. Y parece que son, exacto, ¿qué media? es que son muchas experiencias que he vivido con él, ya no dentro del pádel, que también, si no fuera, hemos vivido 1000 cosas y no me puedo quedar con una. O sea, Y deportivamente, de esa etapa, ¿con qué te quedas? Porque has tenido muchos logros en menores en Valencia. pero no sé, es que logros de Valencia... Oh, escúchame, ¿qué pasa? ¿Solo vale ser la mejor del mundo? No, Se empieza por algo pequeño, tienes 18 años. No, sí, Entiendo pero... que esto va en un crecimiento No, a ver, y que al final no, todo sí, el mundo podrá decir... lo que pasa es que en menores en Valencia tampoco he competido tanto. Ah, o sea, vale. cuando Pensaba que yo... decías que no tenía mérito, digo. No, que va. No, que yo cuando salí de Cheste ya como me puse a jugar, intenté meterme en el circuito y demás. Sí, ya no hubo ese tránsito. Menores ya no jugué tanto Claro. y además que yo en menores no he ganado nada en mi vida. Así te lo voy a decir. O sea, no he ganado nada. Entonces, son más cosas, por ejemplo, cuando jugué con Arantxa el máster de la Comunidad Valenciana, que ese fue guay porque, claro, yo con Arantxa, pues imagínate, de verla en Valencia al desde final pequeña, también, claro. tal, dices, ostras, y ahora juego con ella, que lo ganamos y Juan estuvo durante todo el torneo con nosotras y tal, fue bonito. Pues cuando hice el primer cuadro, pues esos momentos, a ver, fue una leche que no pudiese estar en Cancún, pero al final era muy lejos, pero eso hubiese sido la leche, vivirlo con él, pues en realidad me encantaría tenerlo siempre, porque siempre es más especial y me sabe llevar muy bien. Sí, al final tú le conoces a él y él a ti, eso también... Él sabe perfectamente lo que me tiene que decir. ¿Y cómo? Y que a lo veces que no no es el qué, sino el cómo. Exacto. O sea, ya no es lo que me diga a nivel táctico o de pádel, sino es que sabe exactamente cómo estoy en cada momento.
Claro, eso es importante también, esa comunicación no verbal que a veces no hace falta cuando conoces mucho a una persona. De todo este tiempo en el circuito, ¿hay algún torneo que recuerdes con mayor especial, o sea, que sea más especial? ¿Por qué? Bueno, Cancún fue la leche, o sea, yo no había tenido una sensación así en mi vida. Fue muy heavy, la verdad, o sea, muy guay. Cancún fue muy bonito, luego Riad del año pasado con Carla Castillo, que hicimos el primer cuadro también, fue súper especial. El World Padel Tour de Valencia, que fue, fue una de las primeras victorias que hacía yo en World Padel Tour también. Y en casa, ¿no? Exacto, sí, porque al final... Casa, porque al final has crecido ahí. Fue muy guay. Yo creo que esos son momentos muy bonitos. Cuando hablas de eso que consigues y te emocionas, hay jugadoras por delante que a día de hoy pues están consiguiendo hitos, están haciendo historia en el pádel femenino. ¿Cuáles son tus referentes? Porque quizá hay otras que a lo mejor no los han tenido, pero por suerte tú sí que tienes, ¿no?, un espejo donde mirarte. ¿A qué jugadoras estudias o en quién te fijas, o jugadores, o de quién intentas decir, pues, joder, me inspira? A mí me encanta Patti. Siempre me he fijado en ella, me encanta. No, tienes recorrido, con por eso te digo, me encanta, o sea, el estilo de juego que tiene, la mentalidad, cómo entrena cada día, cómo no pierde la ilusión después de tantos años. Para mí es un ejemplo a seguir total, me encanta. Pues sí, la verdad que es un ejemplo, yo creo, para mucha gente que empieza en el pádel, jóvenes y no tanto, como bien dices, sigue ahí luchando junto a Lucía Sainz además esta temporada, y que tú has tenido la suerte, ¿no?, de entrenar con ella además, con Patti, de compartir. Alguna vez hemos entrenado y es un placer, o sea, es otro rollo. Viendo ahora un poco a Patti, que es el nombre de muchas, como decía, de esas cabezas de serie que quizás son las que pues están más en vista de todos por ser las primeras en el ranking, ¿cómo crees que va a evolucionar el pádel femenino tú, siendo tan joven, habiendo entrado ya con ese pádel rápido, más físico? ¿Hacia dónde crees que puede ir esa evolución con todos los perfiles jóvenes que estás viendo aparecer? Pues eso, va a ir hacia un pádel muchísimo más rápido, más dinámico, más... Pues eso, va a haber puntos más espectaculares, porque al final cada vez estamos más preparadas, entrenamos más, viene mucha gente joven y bueno, ves a las niñas de 14 años. Te iba a decir, a ver de qué edad vas a decir, porque tienes 18. Obviamente, por eso yo tengo 18, pero veo pues, a las niñas de 15 años antes, ¿no?, con unas joven. piernas así, entonces esto no va a parar de crecer, no va a parar de ser más rápido, más físico y más bonito. ¿Por qué decides jugar en la posición que juegas? ¿Te lo aconsejan? ¿Te dicen que tienes buenos golpes para estar ahí? ¿O cómo surge, no? Porque al final... Pues no tengo ni idea, la verdad, porque yo, siempre he jugado al revés. Te iba a decir, o es casualidad, que empiezas a jugar ahí un poco medio de cuando empezaste, como contabas antes con tu padre, de casualidad, peloteando y... Siempre he jugado al revés, y yo creo que es porque yo soy muy bruta. Y claro, ¿yo qué hacía de pequeña? Pues yo quiero rematar. Claro, para la paciencia no. Claro, la paciencia... exacto, yo quiero, tírame de remate. Y pues yo creo que de eso, soy bruta y cabezuda, entonces... Bruta y cabezuda, pues... Al revés, también mides 1,70, me gusta, sí, o sea, que también tienes... 1,73, que 1,73, me medí el otro que te estoy día. quitando centímetros. Me medí el otro día y digo, ostras, pensaba que medía menos. Digo, bueno, me gustaría un poco más, pero está muy bien, porque además es buena envergadura también, revés o derecha, de las dos maneras, pero sí, está bien, para la pista quejo. de pádel. Ya para terminar, Lucía, cuando hablabas de esos momentos que te sientas, que piensas un poco, entiendo que aparte de mirar todo lo que has conseguido, mirarás también al futuro y te imaginarás consiguiendo qué. ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Qué sería para ti un sueño? Bueno, yo qué sé, o sea, a mí me encantaría ser número 1, obviamente, y sueño con eso todos los días de mi vida y me esfuerzo todos los días para conseguir eso, pero o sea, sé que es muy difícil, hay muy pocas que lo consiguen y busco mejorar cada día e ir cumpliendo pequeños objetivos y sobre todo no perder la ilusión, o sea, que ganar un partido
está durísimo y para mí pues llegar a un torneo y pasar una ronda. Valorar, darle el valor exacto, que tiene. Exacto, pasar una ronda tiene mucho valor, voy a tope a por la siguiente, si la paso genial y ir poco a poco cumpliendo pequeños objetivos y pequeños sueños porque creo que así no voy a perder la ilusión y las ganas de mejorar nunca, porque al final si te pones un objetivo, obviamente siempre va a estar ese objetivo, Sí, ¿vale? Pero sí, te si entiendo. te pones un objetivo gigante y no lo estás cumpliendo, o sea, yo no puedo pretender ser número 1 de aquí a 2 años. Entonces no quiero pensar eso porque si no te frustras y es un asco. Literal, lo has definido muy bien. Y te había dicho que era la última pregunta, pero aquí viene una pequeña encerrona que te voy a hacer. Y es que antes de poner la cámara decías que ahora con esta edad te puedes permitir decir cosas que quizá en un futuro no. Entonces, quizá en un futuro veamos este vídeo y nos reamos. Seguro. Pero a mí me gustaría, no es tan comprometida la pregunta, es muy fácil. ¿Piensas que este año el número 1 va a cambiar? Ah, yo creo que sí. Vale, pues Yo creo que ves. sí, lo dije Fácil. en cuanto se hicieron las parejas, dije, obviamente yo creo que todos lo dijimos cuando vimos que se movía todo, al final mola que se muevan las cosas, no mola que sea siempre igual, porque al final nos vamos a la ronda final y si son siempre las mismas, entonces a mí me gusta novedad. Muy bien, pues la novedad la dejamos ahí. A final de año contactaremos y veremos si ha pasado o no. Ya veremos. Lo mismo hay que preguntarle más cosas. El número de la lotería, si acierta esto, se lo podemos también preguntar. Ojalá. Así que nada, Lucía, muchísimas gracias. Gracias a Te ti. deseo lo mejor, lo sabes, te seguiremos la pista. Lucía Peralta, Expósito, que no se me enfade nadie. Hay que seguir la pista, 18 Mamá. años, número 70 del ranking FIP actualmente. Que se dice pronto, pero no es nada fácil estar entre las 100 primeras. Así que muchísima suerte para todo lo que viene, porque Muchas estamos gracias. en mayo, queda todavía mucha temporada. Mucho. Así que a por ello. Vamos.